Caso de lo que podríamos definir como una discriminación laboral. Guardias civiles, mujeres expedientadas por oponerse a llevar los chalecos antibalas masculinos. Esto no hace falta que les expliquemos que evidentemente, anatómicamente hablando, no nos va a quedar igual que a un hombre y no nos vale. Eso es. ¿Cómo se siente usted con tanga? Esta fue la respuesta que le dio nuestra siguiente invitada a un coronel que le hizo ponerse como fuera un chaleco masculino, como fuera. Hablamos con Pilar Villacorta, que se enfrenta a 3 meses sin empleo ni sueldo. Ella, que ha sido la primera mujer vocal del Consejo de la Guardia Civil. Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. A usted se le acusa de insubordinación por no ponerse ese chaleco masculino, que no había manera. Así es. ¿Y cómo ha vivido todo este tiempo? Esto sucedió en octubre de 2016 hasta hoy, que sigue esa acusación sobre usted, Pilar. Bueno, esto comenzó hacia mediados de octubre. Yo interpuse una denuncia en el Juzgado Togado Militar Central al jefe de la Comandancia de Cantabria por un delito de abuso de autoridad y extralimitación. En principio se nos obligó a hacer un tiro con un chaleco que era grande, que nos tapaba nuestra arma reglamentaria, y el oficial que estaba al mando vio aquello y efectivamente nos autorizó a hacer un tiro sin chaleco. Pero posteriormente se nos ordenó quedar porque el coronel iba a bajar a enseñarnos a poner un chaleco, cosa que nos sorprendió porque en ningún momento de las 20 y pico personas que habíamos allí, entre ellas 3 mujeres, nadie dijo que no supiéramos poner el chaleco. Pero parece ser que el mando prejuzgó que las mujeres no sabíamos ponernos un chaleco. Y allí nos tuvo unos 20 y pico minutos enseñándonos a colocar un chaleco, que ya les digo que no es nada difícil, es un sistema de velcro. Y se nos apretó constantemente aquel chaleco, a pesar de que dijimos que estábamos incómodas, pero se nos volvió a apretar hasta que el chaleco se subió de tal manera hasta el cuello, que de esa manera sí se dejó ver el arma reglamentaria, y entonces en ese momento dijo: ahora está bien colocado ese chaleco. Como ustedes comprenderán, el chaleco ni al principio ni al final estuvo bien colocado, porque no era un chaleco adaptado a las formas femeninas, ni más ni menos. ¿Por qué sigue sin haber chalecos femeninos o no los suficientes? ¿Por qué tienen que verse ustedes expuestas a estas situaciones? Y encima ahora con la consiguiente sanción. Pues curiosamente, como está pasando últimamente, desde hace mucho lamentablemente, a los representantes de los derechos laborales de la Guardia Civil, concretamente a los de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se nos expedienta por hacer esas reclamaciones laborales, pero es que después, normalmente vía sentencia, lo ganamos. ¿Qué ha pasado con los chalecos? Hay expedientes, incluso un delito militar que se le abrió a mi compañera Alicia Sánchez, actual secretaria nacional de la Mujer, y después hemos conseguido los chalecos. Por lo tanto, no lo estamos haciendo tan mal. Y si me permiten la comparativa quijotesca, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Pero Pilar, si me permite, primero dejar claro que hay chalecos para hombres y para mujeres. A la policía tiene el mismo problema, la anatomía no es la misma, no solo el pecho, la cadera, la altura, hay condiciones. Pero lo que nos dicen es que a usted no le expedientaron por lo del chaleco, sino por decirle cómo se sentiría usted con tanga un coronel. Sacato, ¿no? Claro, claro. Bien. Después de aquel incidente por el que yo entendí que debía poner esa denuncia, el hecho fue obligarnos a hacer un tiro con un chaleco que no era el adecuado, porque no teníamos las mismas garantías de hacer un tiro adecuado que nuestros compañeros. Ahí hay una discriminación directa por razón de género, porque a las mujeres que estábamos allí se nos puso en una situación menos favorable que a los hombres en una situación comparable. Eso es una discriminación directa por razón de género. ¿Qué ocurre? Pues que la Guardia Civil adolece de una democracia interna.
Y aquellos mecanismos para otros representantes asociativos de otros colectivos del sistema funcionarial son normales, para nosotros el hecho de discutir ideas, de discrepar o de negociar se convierte en retorticeros expedientes disciplinarios que acaban en insubordinación o aseveraciones falsas. Creo, y si me permiten, que el señor ministro Grande Marlaska tiene en estos momentos una buena oportunidad de abrir una segunda generación de derechos laborales para los representantes de la Guardia Civil, donde se normalicen estas cuestiones para que no acaben en eso, en insubordinaciones. ¿Ustedes creen que en su contexto laboral, por tener una discusión, una discrepancia de ideas, pueden abrirles un delito militar que supone cárcel? O a que les apliquen un régimen disciplinario de hasta 3 meses de empleo y sueldo o pérdida de destino? Al doctor José Carlos Fuertes, que conoce muy bien este asunto. Sí, doctor. Lo conozco, sí. Sí, vamos a ver, yo en principio creo que, tal como lo está planteando la persona que está hablando, yo creo que tiene toda la razón. Es decir, no tiene ningún sentido que en el siglo XXI estén habiendo esa discriminación en la ropa, en la vestimenta, que es algo sencillo de asumir y que yo creo que ninguna cabeza normal pues la va a plantear. El problema que tiene la Guardia Civil, como muy bien sabe la gente, es que es una institución militar y que hay determinados aspectos de la estructura de la Guardia Civil que siguen dependiendo de la Código Penal Militar y que, por tanto, lo que usted ha dicho es absolutamente cierto. Esta frase o ese comentario hecho por un funcionario de policía, pues como mucho supondría a lo mejor pues, un enfrentamiento mínimo. En ustedes supone un expediente y a veces, como dice, una pena absolutamente desproporcionada. Yo he visto en mi práctica profesional sanciones que se llaman réplicas desatentas, conllevan el ir a la prisión 3-4 meses. Me parece que en el momento actual esto hay que revisarlo y creo que en el momento actual esto tiene que reconsiderarse. Ahora bien, si aplicamos la norma y aplicamos la ley, está claro que el que entra en la Guardia Civil conoce perfectamente estos planteamientos, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema. Que le pregunte a Pilar, porque Pilar, creo que usted tiene tatuajes, ¿no? Bueno, creo que ese no es el tema ahora mismo de la entrevista. Eso ya llegará en otro momento. Sé que no es el tema, pero es que hace muy pocos días nosotros tuvimos aquí a una compañera suya que por un tema de un tatuaje en un pie correcto, sí. Tuvo problemas para el acceso a unas oposiciones. Ahora por fin le ha dado la posibilidad de volver a presentarse, pero usted también tiene esa misma problemática. ¿Le ha dado alguna complicación esta situación? No, en absoluto. Yo llevo 25 años de servicio en la Guardia Civil, no he tenido ningún problema y me imagino que cualquier psicólogo o psicóloga de la Guardia Civil, si algún día me llega a tratar, comprobará que ningún tatuaje afecta a mi psicología, seguramente. No obstante, sí quería matizar algo que ha dicho el doctor. Efectivamente, se necesitan cambios, eso es lo que pedimos al actual ministro de Interior, pero ya, porque la Guardia Civil está en el siglo XXI, debemos llegar a este siglo. Y no me gustaría dejar de pasar la oportunidad de decir que no soy la única representante expedientada. Ahora mismo el señor ministro tiene sobre la mesa dos expedientes del secretario provincial de Las Palmas y el exsecretario provincial de AUGC en Cantabria, precisamente por eso, por hacer un trabajo de representación de los derechos laborales y confundirlo torticeramente con unas aseveraciones falsas. Si queremos que esta Guardia Civil sea realmente una Guardia Civil del siglo XXI, por favor, la democracia tiene que entrar en los cuarteles y en las unidades. Y con respecto a si hubo o no una discriminación directa, sí la hubo. Ahora mismo la situación con los chalecos está normalizada. Ustedes cuentan ya con chalecos adaptados a la mujer. Esto ya no es solo una cuestión de comodidad, también bueno, de seguridad. Ha llegado a la normalización, sí, ha llegado a la normalización porque alguien como yo o mi compañera Lidia Sánchez estamos expedientadas. Bienvenido sea. Vamos a ver si la lógica entra de otra manera, no expedientando a los representantes. Después de mi expediente llegó una partida extraordinaria de 3.000 y pico chalecos. Y ahora yo particularmente tengo un chaleco estupendo que me permite desarrollar el deber
de mi función, que es defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahora sí puedo tener acceso a mi arma reglamentaria. Ahora sí. Sin embargo, nuestras compañeras que están destinadas en servicios como Policía Judicial o Información, que tienen chalecos internos, esos todavía no han llegado. Permítanme aclarar otra cosa. Todos los informes de riesgos laborales que hablan de los chalecos dicen que tienen que ser cómodos, ergonómicos, adaptados a la fisonomía y algo muy importante. El chaleco tiene que estar en contacto permanente con el tórax, cosa que cuando un chaleco te queda grande no se produce, por lo tanto es inoperativo. Hablando también de cuestión de seguridad, ¿no? Ya no solo comodidad de la gente, sino de por propia seguridad. A mí me consta que en el Cuerpo Nacional de Policía se pusieron las pilas con el asunto de los chalecos cuando ocurrió un desgraciado suceso en Vigo, que murió un agente precisamente por no llevar un chaleco. En este caso era una Policía Nacional. Aquello supuso un antes y un después en el Cuerpo Nacional de Policía, pero no sé si también tuvo algún tipo de efecto en la Guardia Civil. El efecto que lo tuvo fue el efecto que nosotros como representantes asociativos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles le dimos con nuestro, permítame abrir comillas, sacrificio. O sea, estamos representando a un colectivo denostado en derechos laborales y se nos está castigando. Eso lo hacemos mediáticamente a través de ustedes, los medios de comunicación, y eso tiene una repercusión. Lamentablemente la lógica anterior no ha servido. Yo fui vocal desde el año 2012, por activa y por pasiva les dije que estudiaran una partida aparte para chalecos femeninos, porque lo que falta, y mucho en la Guardia Civil, es trasladar la perspectiva de género en todos los contextos, desde decidir qué compramos hasta decidir la cantidad de dinero que se destina a determinadas funciones. Hay que introducir esa perspectiva de género. Pilar, interviene el doctor. Yo solo quiero decir una cosa. Mire, usted ha dado en la línea de flotación y ha lanzado un torpedo fundamental, que no es el chaleco, ni son estos aspectos que para mí son secundarios. Es un instituto armado militar o no. Esa es la clave. Si ustedes están sujetos al Código Penal Militar, tendrán que aceptarlo o tendrá que verse desde ese punto de vista. La única alternativa es desmilitarizar a la Guardia Civil, porque todo lo demás va a ser como dar vueltas y marear la perdiz frente a una situación que es inevitable. Si usted comete una infracción que está tipificada en el Código Penal, se le aplicará la norma. Para no hacer eso, tiene que ser usted una sabe persona que ese debate... no militar. No hay otro camino. Yo no voy a abrir aquí ese debate porque sabe que está incluso en el Parlamento Europeo. Yo aquí no voy a abrir ese debate. Lo que sí quiero transmitir a la ciudadanía que nos está escuchando es que la Guardia Civil, sus funciones militares son el 1% de sus funciones. Es decir, en misiones militares. El resto son funciones policiales. Sobre esa base, usted sabe que hay abierto un debate si esta Guardia Civil o este país democrático del siglo XXI debe seguir teniendo una policía militar. De acuerdo, Pilar Villacorta, gracias por esa reivindicación que ha hecho aquí en Espejo Público. Gracias, buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.